Hoy vamos a aprender el futuro continuo en inglés. Entonces, ¿para qué utilizamos el futuro continuo o future continuous? Pues lo utilizamos cuando hablamos de una acción que estará ocurriendo en un momento en el futuro. Como ejemplo, I will be teaching English tomorrow. Estaré enseñando inglés mañana. Entonces, para aprender más fácilmente al futuro continuo, recordemos un detalle del futuro simple. Pues el futuro simple utiliza al verbo modal will como auxiliar, seguido de un verbo en gerundio. Mientras que el futuro continuo utiliza como auxiliares a will be, seguido de un verbo en gerundio. Veamos mejor esta estructura a continuación. Aquí tenemos a todos los pronombres personales que representan los sujetos. Simplemente empezamos la oración en afirmativo con cualquiera de estos sujetos o pronombres personales, seguidos de will be, que va a ser nuestra forma auxiliar, seguido del verbo que exprese la acción conjugado en gerundio. Es así de fácil el futuro continuo. Ahora, además de utilizar will be, podemos incluso realizar la contracción de will, si no se han olvidado del capítulo del futuro simple, y queda como I'll o you'll. Simple. Combinamos el pronombre personal con un apóstrofe y una doble L, y ahí está hecha la contracción. Veamos mejor esto con ejemplos. Kate will be going to college next year. Kate irá a la universidad el próximo año. Kate will be going to college next year. We'll be traveling to Athens in the summer. Viajaremos a Atenas el verano. We'll be traveling to Athens in the summer. Fíjense que aquí tengo dos ejemplos. Uno, en el que estoy utilizando la forma completa del futuro continuo, will be, más el verbo que describe la acción conjugado en gerundio, y aquí tengo la forma contraída, will be traveling. Es bastante simple. Veamos un segundo par de ejemplos. They will be training for the marathon for 1 month. Ellos se entrenarán para la maratón por un mes. They will be training for the marathon for 1 month. I'll be planning my English lessons on Wednesday. Yo planificaré mis lecciones de inglés el miércoles. I'll be planning my English lessons on Wednesday. Fíjense que en estos dos ejemplos también tengo la forma completa y la forma contraída. Aquí tengo they will be training. Auxiliar will, verbo to be y el verbo que describe la acción conjugado en gerundio. Aquí en cambio tengo la contracción de will, que recuerden que combina al pronombre personal o al sujeto con el verbo will conjugado con esta apóstrofe y la doble L final, seguido del verbo to be en su forma base y del verbo que describe la acción en gerundio. En verdad es bastante simple. Ahora veamos el negativo. Pues el negativo tampoco es nada complicado. Simplemente vamos a tener como siempre el verbo modal will, esta vez seguido de la palabra negativa not y del verbo be o to be en su forma base, seguido del verbo que describe la acción o la no acción, en este caso en gerundio. Ahora, también puedo contraer a will not y en este caso nos quedaría won't. Fíjense, para todos los pronombres personales. En verdad, el futuro continuo es mucho más fácil de lo que parece al principio. Ahora sí, veamos algunos ejemplos en el negativo. I will not be going to the movies tonight.
No iré al cine esta noche. I will not be going to the movies tonight. Roberto won't be coming to the party. Roberto no vendrá a la fiesta. Roberto won't be coming to the party. Fíjense, en estos dos ejemplos tengo la forma completa, will not be, más el verbo que describe la acción en gerundio, en este caso going. Y aquí abajo tengo la forma contraída, won't, que es la contracción de will not. No se olviden. Seguido del verbo to be en su forma base y del verbo que describe la acción conjugado en gerundio, en este caso coming. Pasemos a dos ejemplos más en negativo. We will not be making up excuses for you. No vamos a inventarnos excusas por ti. We will not be making up excuses for you. Fíjense que aquí tengo de nuevo el auxiliar will, el verbo modal will, seguido de la palabra negativa not, seguido del verbo to be en su forma base, seguido de un verbo, en este caso un verbo frasal, conjugado en gerundio. Esta es la forma completa. En el segundo ejemplo vamos a tener la forma contraída. They won't be staying here for too long. No se van a quedar aquí mucho tiempo. They won't be staying here for too long. Fíjense que aquí tengo la forma contraída won't, que es simplemente la contracción de will not, seguido del verbo to be en su forma base, seguido del verbo que describe la acción, staying, conjugado en gerundio. Ahora veamos el interrogativo. Pues en interrogativo tenemos que recordar que el verbo siempre vendrá antes del sujeto. En este caso, el verbo modal will vendrá antes del sujeto, ya que funciona como auxiliar. De ahí tendremos al sujeto, cualquiera que éste sea, seguido por el verbo to be en su forma base, seguido por el verbo que describa la acción de la pregunta en gerundio. Bastante simple. Con esto podemos ver los ejemplos. Will you be coming to the party this Friday? ¿Vendrás a la fiesta este viernes? Will you be coming to the party this Friday? Will you be teaching English on Sunday? ¿Darás clases de inglés el domingo? Will you be teaching English on Sunday? Fíjense, tengo el verbo modal will que arranca la pregunta, seguido del sujeto, en este caso you, seguido del verbo to be, más el verbo que describe la acción en gerundio. Y es exactamente igual aquí abajo. Verbo modal will, sujeto, verbo to be en su forma base, y el verbo que describe la acción en gerundio. Reforcemos esto con más ejemplos. Will Angela be acting in the play? ¿Actuará Ángela en la obra de teatro? Will Angela be acting in the play? Will John be writing for the magazine this month? ¿Escribirá John para la revista este mes? Will John be writing for the magazine this month? Fíjense que aquí, al igual que en los ejemplos anteriores, tengo el verbo auxiliar o el verbo modal will, que de hecho funciona como auxiliar en ambas preguntas, seguida de los sujetos, seguido del verbo to be, conjugado en su forma base, es decir, solamente be, seguido del verbo que describe la acción, conjugado en gerundio. Y esa es la estructura de el futuro continuo en el interrogativo. Y ahora que hemos visto el futuro continuo, pues les voy a dejar la lección del pasado continuo para la gente que no lo haya visto todavía. Es importante que terminen de aprender los tiempos continuos. Entonces les agradezco mucho por haber asistido a esta lección
Y por ahora, thank you and goodbye.